Buenas tardes, bienvenidos un día más a Hablando se entiende la mente, vuestro podcast de psicología y bienestar. Hoy estamos acompañados de nuevo por Ana Miralles, ya la conocéis, ha estado con nosotros antes. Ella es neuropsicóloga y profesora, recordad, de nuestro máster de terapia estratégica e integradora en NUS Agency. Ana, buenas tardes, bienvenida de nuevo. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Decirte que aprendemos mucho contigo, de verdad. Es una lección cada vez que nos visitas, de verdad, es para tomar notas constantemente. Hoy nos vas a hablar de la dislexia, de este trastorno del aprendizaje que se caracteriza por una dificultad en la lectura y en la escritura. Dinos, Ana, ¿por qué aparece la dislexia? La dislexia tiene un alto componente hereditario. Creo que está entre el 40 y el 50% de heredabilidad. Es decir, que dentro de una misma familia vamos a encontrar probablemente varios miembros que tengan dislexia. Sí que es verdad que es un trastorno neurobiológico, pero yo desconozco si hay un marcador específico para la dislexia. Hay muchos trastornos que son hereditarios, que genéticamente tienes más probabilidades de adaptarlos, pero no siempre sucede así. No, exacto. ¿Cuál? Exacto. Mucha gente dice alegremente cuando alguien confunde una palabra, es que soy disléxico. Y yo te pregunto, ¿cómo reconocer y no confundir la dislexia con otros problemas de lectura, por ejemplo? Claro, la manera segura de diferenciarlo es hacer un diagnóstico, es decir, administrar pruebas cognitivas y específicas de lectura que nos van a dar la información necesaria para poder diferenciarlo de una leve dificultad, a lo mejor que está dentro de la normalidad, que esto puede pasar. La dislexia es un trastorno del aprendizaje que se caracteriza por una dificultad en la automatización de la lectura y de la ortografía. Y la base es una pobre conciencia fonológica, que sería la capacidad para poder manipular los fonemas, ¿no? Como jugar un poco con las palabras. Y esto ya lo vemos desde que los niños son pequeños, cuando hacen todo el aprendizaje de prelectura en el parvulario y empiezan a iniciar, por ejemplo, las sílabas, ¿no? El deletreo. Aquí ya vemos que empiezan a haber dificultades. Para detectarlo, ¿hay que hacer un seguimiento continuado en el tiempo o con una sesión con un especialista ya lo podéis detectar y diagnosticar? Nosotros recomendamos, sobre todo, hacer una valoración primero ante la sospecha de este trastorno y a partir de aquí, si hay ciertas dificultades, pues mejor hacer una espera activa. Es decir, que este niño sea atendido y reciba una ayuda por parte de un pedagogo, pedagoga o un neuropsicólogo, neuropsicóloga para poder ayudarle y darle las herramientas que necesita para desarrollar la lectura y la escritura. Porque, como siempre decimos, cuanto antes empezamos el tratamiento, mejor es el pronóstico. Y además le ahorramos al niño cierto sufrimiento, porque suelen ser niños que más adelante pueden desarrollar dificultades en la autoestima, ¿no? Porque ven que se tienen que esforzar mucho más que otros niños para poder obtener los mismos resultados, tardan más en hacer las tareas escolares porque son más lentos leyendo y además cometen muchas faltas de ortografía. Claro, y esto acaba afectando al aprendizaje. ¿Qué papel ha de jugar la escuela, que siempre es un actor importantísimo en estos casos? La escuela es súper importante porque es el espacio donde este niño va a mostrar estas capacidades de lectura y escritura. Es donde se va a mostrar más inseguro, sobre todo a partir de cierta edad. Todo el aprendizaje pasa por la lectura y la escritura. Entonces, las escuelas, cuando ya detectan estas dificultades, activan lo que se llama el protocolo de atención a la diversidad. Y entonces esto consiste en realizar adaptaciones o metodológicas o curriculares o ambas. Las metodológicas serían aquellas que se pueden llevar a cabo dentro de la misma clase, por ejemplo, sentar al alumno cerca del profesor, darle más tiempo a los exámenes, anticiparle el texto que va a tener que leer en voz alta, porque esto les genera mucha ansiedad a estos niños. Entonces, si les damos el texto antes, pues la ansiedad baja un poquito porque ellos se lo pueden preparar. Luego también pueden pactar el tipo de faltas que se les va a aceptar, ¿no? Interesante.
Y luego cuando hay una gran dificultad sí que se recomienda hacer una adaptación curricular que consistiría en reducir el contenido de estudio para hacérselo más fácil, porque como son niños que tienen que invertir mucho más tiempo en este aprendizaje, claro, el estudio en casa se les alarga un montón. Claro. Has hablado antes de la autoestima. ¿Cómo les afecta esto emocionalmente? Al principio tal vez se lo tomen como un juego, quizás, o un extra, pero a lo mejor a la larga... Claro, inicialmente, cuando son muy pequeños, no se suelen dar cuenta, pero cuando ya empiezan la escuela primaria, suelen detectar que el niño de al lado lee mucho más rápido, tiene más facilidad o hace más buena letra, ¿no? Y entonces aquí ya empezamos a ver que muy frecuentemente estos niños empiezan a rechazar todas las tareas que implican lectura y escritura. Entonces son niños que en clase de lengua, por ejemplo, pues se niegan a hacer algunos ejercicios, ¿no? O dicen no sé, ¿no? Y luego en casa muchas veces también rechazan el leer y el escribir, ¿no? Entonces los padres van luchando contra, contra esto, pero es complicado. Ahora te iba a hablar de los padres. Hemos hablado del papel de la escuela y ahora el papel de los padres. ¿Qué papel tienen ellos en todo esto y cómo de perseverantes han de ser? Porque los padres tienen sus trabajos fuera de casa, llegan, han de atender las cosas domésticas de casa, pero después tienen que dedicar un tiempo extra importante a un niño que sufra dislexia. Sí, 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 exactamente. El papel principal de los padres sería esta detección precoz y en el momento de la detección iniciar el tratamiento. Esto sería lo más importante. Y después, en cuanto a la lectura, claro que es importante que ellos promuevan que los niños lean y que muestren interés por la lectura, pero si nosotros presionamos demasiado, a lo mejor vamos a conseguir el efecto contrario. Entonces, lo que recomendamos es que promuevan esta lectura, pero, por ejemplo, si el niño tiende a escoger cómics o revistas, pues vamos a dejarle que lea cómics y revistas mientras esté leyendo. Y poco a poco ya iremos introduciendo algo de más complejidad. Y luego también hoy en día hay muchísimos juegos de mesa que implican lectura y escritura que los padres pueden utilizar para practicar todas estas habilidades. O sea que hay muchas maneras diferentes de poner en práctica esto. Incluso, por ejemplo, hacer juegos más de tipo oral, ¿no? Pues esto dividir en sílabas las palabras, pensar palabras que empiezan por una letra, ¿no? Cosas que no impliquen tanto un libro y un lápiz, porque ahí es donde suelen rechazar, sobre todo en casa además. Es muy diferente cuando una actividad la propone un padre, cuando tiene que ver con la lectura y la escritura, que cuando la propone un profesor o un especialista, porque los niños lo suelen aceptar más. Totalmente, los niños son diferentes en el colegio que en casa. Exacto. Cuando se trata de trabajar, hacer deberes, sí. Totalmente. Ana, ¿hay diferentes tipos de dislexia y niveles? Sí que es verdad que se han descrito diferentes tipos de dislexia. Personalmente a mí no me gusta hablar de tipos de dislexia, sino de dislexia y ya está, porque al final es una dificultad en la lectura y la escritura. Y vamos a tener que ir afinando el tratamiento a medida que veamos cómo evolucionan las dificultades. En cuanto a niveles, sí, hay niveles de gravedad. Hay niños que pasan muy desapercibidos y no se les detecta la dislexia hasta que van a sexto de primaria, por ejemplo, ¿no? y han pasado desapercibidos durante 6 cursos, y serían los casos más leves. ¿Y con los años, entonces, cómo suele evolucionar? La dislexia va a acompañar a las personas disléxicas toda la vida, pero a medida que vayan creciendo, la sintomatología va a variar. Normalmente, cuando son adultos, lo que vemos es una lectura más enlentecida, van más lentos leyendo que una persona que no tiene dislexia, y las faltas de ortografía, que suelen cometer más faltas de ortografía que una persona que no tenga dislexia. Son las dos cosas que les van a acompañar toda la vida. ¿Puede aparecer en edad adulta?
No, aparecer en la edad adulta no. Lo que puede pasar es que se detecte en la edad adulta. Estos casos más leves que estábamos comentando puede ser que hayan pasado desapercibidos y que en la edad adulta se detecten. Por ejemplo, antes no se detectaban tanto estas dificultades y yo me he encontrado con adultos que lo hemos detectado ahora, actualmente, ¿no? Con 30 años o 35 años, y ellos ya referían dificultades en el colegio, pero no se hizo esta detección como tal. Y entonces puede pasar esto, que la dificultad siempre haya estado, pero que se detecte cuando una vez ya son adultos. Porque son casos leves, no es un impedimento para que sigan aprendiendo, Exacto. pero siempre se acaba haciendo notar en un momento u otro, ¿no?, de la vida. Sí, 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 sí. Y sobre todo yo creo en estos casos de adultos que cuando ellos reflexionan sobre su infancia y sobre todo hoy en día, ¿no?, que tenemos tanta información, se dan cuenta de que no era normal lo que les pasaba, ¿no?, de que algo estaba pasando para que les costara tanto aprender, ¿no?, o que les costara tanto estudiar, que se lo tenían que leer todo 5 veces o tardaban muchísimo o les suspendían exámenes por las faltas de ortografía, por mucho que las repasaran, y entonces a partir de esta reflexión se dan cuenta de que había este trastorno de aprendizaje y entonces es cuando consultan. Más o menos te lo he ido preguntando en alguna que otra ocasión, pero te lo vuelvo a repreguntar. ¿Las escuelas están acompañando a estos alumnos con estas dificultades para que no se queden atrás? Porque es muy fácil que arrastren niños que no tienen dificultades y que otros niños que son igualmente válidos, inteligentes, pues se queden un poquito atrás por estos problemas. ¿Se les acompaña por norma general? En general, sí. Siempre va a depender de la escuela, siempre va a depender del maestro o la maestra que toque, ¿no? Porque muchas veces hay maestros muy predispuestos y otros no tanto, pero todas las escuelas tienen un protocolo de actuación ante la detección de la dislexia y hay unas medidas que se recomiendan para poder ayudar a estos niños. Y es un acompañamiento a lo largo de toda la escolaridad, que según el momento de la escolaridad va a ser uno o va a ser otro. Pero estas medidas están descritas y en general la verdad es que se aplican. Ya sabes que nos gusta acabar con alguna conclusión o algún consejo. En el caso que nos ocupa de la dislexia, ¿es un consejo hacia familias, hacia padres o qué te gustaría decir? Bueno, yo como buena especialista en neurodesarrollo, lo que siempre recomiendo es la detección precoz. Y sobre todo en la lectura y la escritura, porque cuando nos esperamos mucho tiempo, la dificultad ya supone tanta angustia para el niño Claro, que tanto esfuerzo. exacto, que va a ser más difícil trabajarlo. Y cuando son pequeños lo viven muy bien el tratamiento. Y además les podemos acompañar ante inseguridades, dificultades en la autoestima, y esto va a ayudar mucho en el pronóstico. Muy bien, pues a las familias que no se preocupen, detección, acompañamiento y tendremos niños felices y evolucionando y aprendiendo. Muchísimas gracias, Ana, te esperamos pronto de A nuevo con vosotros. más temas. Gracias. Gracias.